Muy buenos días, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primera unidad, en donde vamos a abordar de manera genérica todos aquellos antecedentes del comercio exterior en México, recordando que la materia que nos ocupa son propiamente los tratados internacionales. Y para ello, bueno, es importante que nos adentremos propiamente acerca de esta conjunción o de estos elementos que, si bien es cierto, marcaron un antes y un después dentro de la regulación comercial, no únicamente dentro de nivel internacional, sino específicamente dentro de nuestro territorio mexicano. Es importante que nosotros empecemos estableciendo que el comercio exterior como tal se remota, ¿no? Desde la época colonial o en este caso desde la colonia española, cuando México se convierte en un proveedor de materia prima de la metrópoli y por tanto limita hasta cierto punto el desarrollo tanto productivo, tanto social y por ende económico. Por ello se dice que fue una época de explotación bárbara basada en el sometimiento ¿de quién? Pues de los que se encontraban en condiciones mucho más vulnerables, que era luego entonces la población indígena. Y esto era principalmente a través de la explotación de la mano de obra y obviamente también a partir de la explotación de las minas de metales preciosos, ¿no? Porque pues los grupos indígenas eran los que en un momento dado pues tenían de primer contacto todas aquellas minas, ¿no? Donde se sacaban todos estos metales o piedras preciosas y en este sentido, cuando viene la época de la colonia española, pues no únicamente nos evangelizan, no únicamente nos otorgan baratijas, ¿no? Recordando que en la época colonial, ¿qué pasa? Nos otorgan espejos, ¿no? A cambio de nuestros metales o piedras preciosas y precisamente por el desconocimiento se otorga. Y no conformes con eso, con acaparar todo nuestro patrimonio, pues también a la población indígena se le somete a una condición de esclavitud y también al trabajo forzado. Por ello, la corona española monopolizó el comercio y en ese sentido prohibió incluso que se realizara a otros países, ¿no? Que únicamente se tuviera tanto para nuestro propio país, pero también de manera muy puntual, únicamente para España, propiciando luego entonces un comercio cerrado al embargar barcos extranjeros que llegaban a los puertos mexicanos y por tanto, pues los comerciantes españoles se regían mediante principios mercantiles y solo se permitía realizar el comercio en el puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque, repito, era muy limitada las formas tanto de productos que salían de nuestro territorio como todas aquellas embarcaciones que llegaban para poder obtener este producto y luego entonces transportarlo a España. El proceso de acumulación originaria del capital en Inglaterra propicia el surgimiento del capitalismo mercantil o también conocido como el capitalismo mercantil industrial, que luego entonces repercutió de sobremanera en nuestro país y bueno, en varios países del mundo. Esta revolución industrial que data del siglo XVIII trajo consigo también la aparición de múltiples inventos. También trajo el desarrollo científico, los avances tecnológicos, la lucha también por la naciente burguesía industrial y también lo que se conoce como los partidarios del mercantilismo, que esto era uno de los factores que da cabida o que inicia a partir del libre cambio, ¿no? Y por tanto México empieza también a presentar todos aquellos movimientos sociales, ¿no? Porque a la par de que estaban surgiendo acontecimientos que marcaban una forma de establecimiento del comercio a nivel mundial y también una forma de regulación en cuanto a los instrumentos jurídicos normativos, repito, por todos estos movimientos sociales, pues México no pudo ser la excepción. Y a partir de 1810, cuando se establece esta lucha armada, bueno, pues coadyuva en la separación de México con España y también empieza a tener como inicios de un desarrollo del comercio, ¿no? Ya no únicamente se tenía ese vínculo con España, sino que también empieza a aperturarse para poder dar cabida a un intercambio de bienes, de productos o de servicios, pero con otros países. Prueba de ello es Inglaterra, ¿no? Que para ese entonces, bueno, había desarrollado grandes negocios capitalistas y en ese momento México decide abrir otros puertos marítimos al comercio. Sin embargo, al no estar ya propiamente bajo el designio o bajo la tutela de España,
Estados Unidos comienza a ver oportunidades de intervención propiamente con nuestro país, ¿no? Así como también poder establecer una vía de comunicación y de intercambio tanto con Inglaterra como Francia, que si bien es cierto, se consideraban como potencias europeas con la que México en un momento dado pues podía intensificar el comercio. No obstante, esta relación que empieza a gestarse, pues se vio afectada por la guerra de 1847, donde entre México y Estados Unidos. Y para 1867, con el derrocamiento del imperio de Maximiliano, con el cual Francia abandona sus propósitos de expansión en nuestro país, pues también empieza a tener este detrimento en cuanto al acuerdo o aquel proceso de intercambio comercial que, repito, se estaba gestando con los países, ¿no? de España. Posteriormente, durante el porfiriato y con la aparición del capitalismo financiero, ¿no? Recordemos que si bien es cierto Porfirio Díaz lo que pretendía como presidente de nuestro país era que México pues fuera un país potencia, ¿no? Sin embargo, bueno, también existieron otras cosas en contra, ¿no? Como el endeudamiento, pero también existieron avances como el ferrocarril, como en este caso también la potencialización y el precio igualitario del peso con el dólar, etcétera. Pero México vemos que adopta rasgos capitalistas y se forma como una economía primaria exportadora gracias a toda aquella inversión extranjera que en un momento dado pues estábamos captando. No obstante, el país se volvió dependiente del mercado y también del capital extranjero. Durante esta época pues se hicieron grandes concesiones, como te comentaba, ¿no? Específicamente con la aparición del ferrocarril, también con las minerías, con la agricultura y todo esto propiamente a Estados Unidos, debido a que este era el único país que quería en ese momento invertir en nuestro territorio, iniciando así, desafortunadamente, la dependencia que pues hasta nuestros días continúa, ¿no? Con esta deuda extranjera. Durante este periodo en el que los aranceles se consideraban como un ingreso fiscal, tomaron gran importancia dentro del presupuesto y por ello el comercio exterior de México durante el porfiriato creció enormemente debido a la paz preponderante que inyectaba la suficiente confianza tanto en los grupos financieros internacionales, porque si se dieron cuenta que si Estados Unidos como país potencia que toda la vida ha sido estaba invirtiendo un recurso a nuestro país y que luego entonces estaba obteniendo un beneficio, pues también a la par diferentes países pues querían en ese mismo sentido verse favorecido, establecer qué requieres de mi país para que luego entonces realicemos estos acuerdos o intercambios comerciales y en ese mismo sentido, bueno, pues se puedan obtener ganancias. Posteriormente, nos vamos, una vez que dejamos el porfiriato, nos vamos en la época revolucionaria, en donde el nivel de intercambio, si bien es cierto, no disminuyó, sino por el contrario, incrementa gracias a la guerra mundial y principalmente a la exportación petrolera, que posteriormente pues, se vio afectada con la Gran Depresión de 1929 y también con la expropiación petrolera de México. Después existen un parteaguas dentro del comercio exterior en México y es propiamente mediante la integración de México a la nueva estructura mundial. Esto empieza a tener apenas en 1940, cuando México sufre una crisis económica debido a que existían ciertos rumores de que propiamente en el territorio mexicano existía un descontento con los inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Porque en un momento dado pues establecían de que no iba a ser una forma segura, ¿no? O confiable de poder capitalizarse o de que el recurso que estuvieran inyectando a nuestro territorio pues también les generara un beneficio. Entonces se vieron en la necesidad de retirar el dinero de nuestro país y luego entonces pues no continuar autorizando más créditos a México, con lo cual México pues sufre, ¿no? Un golpe fuerte porque ya no tenía cómo continuar requiriendo esta prestación monetaria ni tampoco obteniendo otros beneficios por parte de los países y luego entonces pues se ve temporalmente trunca o limitada la forma de producir, la forma también de realizar estos intercambios y por ende la economía de nuestro país. No obstante, para regular la entrada de mercancías, se pusieron trabas arancelarias, ¿no? Y también lo que se conoce como barreras arancelarias. Y esto fomentó la exportación a través de programas que facilitaban a los productores mexicanos
vender sus productos en el extranjero. El proteccionismo estatal en México abarcó propiamente el periodo comprendido de 1940 hasta 1982. Luego entonces, en 1979 se crea una ley. Esta era la Ley de Acuerdos Comerciales, en donde Estados Unidos establecía la obligación de participar en la GATT, que hoy en día se le conoce como la OMC, ¿no? Con quien en un momento dado establecía propiamente una amenaza de quienes se rehusaran a realizarlo. ¿Por qué? Porque pues se harían acreedores a la aplicación de sanciones compensatorias a productos que en un momento dado se consideraban, de acuerdo al Congreso, como subsidios dentro del exterior. Y esto en 1983 trajo como consecuencia pues que México se viera presionado por el exterior a iniciar un proceso de inversión al libercambismo, es decir, que estuviera dentro del libre cambio o el intercambio de productos y servicios mediante políticas que generaran la apertura del comercio exterior a través de negociaciones internacionales. Dentro de estas iban a tener como eje central, pues establecer la regulación de las medidas fiscales y también administrativas, que en un momento dado, pues tuvieran como eje generar acuerdos de libre comercio o de libre cambio. De esta forma, pues México cambia un poco su forma proteccionista por una de carácter librecambista, es decir, que estaba abierta a nuevas oportunidades en base a este libre cambio, eliminando propiamente las barreras no arancelarias y sustituyéndola por bajos aranceles. Así pues, México inicia una inversión obligada a un mundo globalizado que se ve propiamente reflejado en agosto de 1986 tras la integración de México al Acuerdo General sobre Aranceles y sobre el Comercio. Y es a partir de esta fecha, repito, a partir de 1986, cuando México inicia un proceso de apertura comercial que le permite insertarse dentro de la economía mundial, enfocándose en economías estratégicas que tenían como objetivo establecer políticas arancelarias acorde también a las necesidades de la industria, tomando también como elementos importantes las negociaciones de tratados comerciales internacionales y también, por ende, pues el inicio o la apertura a inversiones extranjeras. Es entonces cuando una acelerada apertura comercial se inicia con la entrada de México al GATT, ¿no? Y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ¿no? El Telecán, que ha definido una estructura actual del comercio en México, donde más del 90% de las exportaciones se realizan en Estados Unidos, siendo esta pues una de las principales exportaciones que nuestro país realiza en materia comercial y que nosotros nos cita como en un segundo plano y con un 70% de importaciones procedentes de este país. Es importante también reconocer que existe un instrumento jurídico normativo que, si bien es cierto, va a regular al comercio exterior, posicionándolo o denominándolo como una legislación aduanera. Esta se crea porque era necesario poder regular todas aquellas actividades del comercio exterior que tuvieran como eje central tanto la entrada, pero también la salida de mercancía, producto de importación y también producto de exportación, mediante diversas disposiciones contempladas en una legislación y por eso tiene el nombre de legislación aduanera. Dentro de estas disposiciones se encuentra la ley aduanera y su reglamento, la ley del comercio exterior y su reglamento, la resolución miscelánea, los decretos y programas, el Telecán, que es el Tratado de Libre Comercio, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, las leyes fiscales específicas como la del impuesto sobre la renta, la del CFF, la del IVA, los reglamentos y demás. Entonces vemos cómo este compilado o este compendio de instrumentos jurídicos normativos son los que también se deben de conocer al momento de que se estén celebrando acuerdos o tratados internacionales o acuerdos comerciales, ¿no? Que versen específicamente sobre aquellos que tengan como eje central ya sea exportar o importar bienes o servicios y que luego entonces sepamos en qué posiciona a nuestro país y cuáles van a ser todos aquellos derechos que emanados de este convenio o de este contrato puedan suscitarse, pero también cuáles van a ser en ese mismo sentido la obligatoriedad que tiene hacia los terceros países. Por ello, vemos que si bien es cierto, cuando estamos hablando tanto de la ley aduanera y su reglamento como la ley del comercio exterior y su reglamento, vemos que son las dos primeras
o leyes o instrumentos jurídicos normativos por la que se proporcionan elementos sustanciales y que van a tener efectos, tanto, repito, en materia de importación como en materia de exportación, y también van a determinar todas aquellas acciones que permitan su implementación, pero que también permitan fomentar o que se continúe gestando el comercio, ¿no? Ya que si bien es cierto, uno de los objetivos primarios con los que tiene nuestro país es, o recursos, ¿no? Donde obtiene su capital, es precisamente a partir del intercambio comercial entre países, ¿no? Ya que, por ejemplo, nosotros somos país primermundista en la producción, ¿no? Agrícola, pero si no tuviéramos estos acuerdos internacionales sobre sobre exportación e importación, pues, ¿qué haríamos con tanto producto? Pues la mayoría son productos perecederos. Entonces, pues, simplemente se estaría acordando como una cuestión de perjuicio dentro de la economía, porque pues luego entonces no habría cómo darle este cambio o este giro remunerado para continuar adquiriendo el recurso y también redireccionándolo, ¿no? En la nueva forma, tanto de trabajar la tierra, de realizar los pagos, etcétera. Entonces vemos cómo también, si bien es cierto, nosotros necesitamos de esta forma de obtención de países a quien otorgar este producto, y en el mismo sentido de cómo también nosotros vernos satisfechos a partir de todos aquellos productos que nosotros no tenemos y que requerimos para dar continuidad con estas actividades. Todo ello tiene como finalidad, primeramente, repito, el fomento del comercio exterior. Segundo, que existe un control acerca de todas las mercancías. Tercero, el cobro de las contribuciones que emanan de este comercio exterior. Y hablando propiamente del comercio exterior, como te decía, ¿no? Existe una ley de comercio exterior y esta ley tiene como objeto, primero, regular y promover el comercio exterior, ¿no? Tiene como segundo elemento incrementar la competitividad de la economía nacional. ¿Por qué? Porque cada vez, pues también las exigencias de los países a quienes vamos a otorgar el producto, pues también establecen control de calidad, establecen lineamientos y pautas para poder adquirir de manera correcta el producto o el servicio, y esto genera también que nosotros continuemos otorgando productos cada vez mejores, ¿no? Porque existe esta competencia de mercado. Como tercer punto o tercer objeto de esta ley del comercio exterior, pues también tiene como elemento proporcionar el uso eficiente de los recursos productivos del país. Como cuarto objetivo se encuentra la de integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, es decir, que posicione a nuestro país dentro de uno de los países fundamentales o ejes centrales dentro de la economía mundial, ¿verdad? Y como quinto objetivo es la de contribuir a la elevación del bienestar de nuestra población, ya que si bien es cierto al momento de que se gesta, ¿no? O se materializa el comercio exterior, pues por ende existe una derrama económica y de manera directa o indirecta, pues beneficia a todos por igual, ¿no? Sustancialmente vemos que esta ley busca establecer un resguardo en cuanto al mercado interno, sin embargo, también busca el fomento del comercio internacional de nuestro país con el eje central de coadyuvar en el desarrollo del mismo mediante el origen de las mercancías, pero también estableciendo preferencias aduaneras. En ese sentido, bueno, ya hablando de las preferencias aduaneras, vemos que también existe un instrumento jurídico normativo que se va a abocar específicamente en el control de las aduanas, y para ello existe la ley aduanera. Cuando hablamos de la ley aduanera, tiene como objetivo fundamental corresponder o actuar en corresponsabilidad o de forma intrínseca con otras leyes, ¿no? Como la ley de los impuestos generales de importación y exportación, la ley del comercio exterior, etcétera, ¿no? Y todas aquellas que puedan ser aplicables a esta materia, pero que van a tener como eje regular los efectos del territorio nacional, es decir, tanto la entrada, la salida y los hechos o actos que deriven de esta, ¿no? Hablando propiamente del comercio, ¿no? Por tanto, las mercancías y los medios en que se transportan o conducen van a ser objeto de regulación. El despacho aduanero de mercancías, pues va a ser objeto de regulación. Los sujetos obligados al cumplimiento propiamente de la ley aduanera serán quienes introduzcan mercancías al territorio nacional o las que extraigan del mismo, ya sean sus propietarios, ya sean los poseedores, ya sean los destinatarios, ya sean los remitentes, ya sean los apoderados o agentes aduanales
o cualquier otra persona, pero repito, que tenga alguna relación directa con los bienes o con la entrada, la salida o los hechos que emanen de las mercancías o de cómo se transporten estas mercancías. Al respecto, la ley aduanera también menciona cuáles van a causar impuestos al comercio exterior y estas los subclasifican a través de dos fracciones. La primera de ellas nos indica que es la general de importación y la general de exportación, es decir, todos aquellos impuestos que sean generales de importación y los de exportación. Ambos impuestos se calcularán tomando en consideración la tarifa de los impuestos generales de importación, pero también los de exportación. En ese mismo sentido, también es importante que nosotros tengamos en cuenta en qué consisten los regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros son las formas en que se van a imponer, válgase la redundancia, los tributos o los impuestos y cómo estos van a causar. Por ello se establece que de manera previa las mercancías que se exporten o que se importen deben ser destinadas a cualquiera de los regímenes aduanales que se encuentran contemplados dentro de la ley aduanera y que estos pueden clasificarse primero en definitivos y dentro de los definitivos se subclasifican en de importación y de exportación. Como segundo, se encuentran los temporales y dentro de los temporales se encuentran los de importación y que estos van dirigidos para retornar al extranjero en el mismo estado o bien para la elaboración, para la transformación o para la reparación en programas de maquila o de exportación. Y también dentro de los temporales, además de los de importación, se encuentran los de exportación. Los de exportación también se subdividen en dos, que son para retornar al país en el mismo estado y también para la elaboración, para la transformación o para la reparación y por consiguiente se encuentra el depósito fiscal. Después encontramos el tránsito de mercancías. Dentro del tránsito de mercancías existe una subclasificación que son tanto las internas como también las internacionales y por consiguiente se encuentra la elaboración, la transformación o la reparación en recinto fiscalizado. Como siguiente se encuentra el recinto fiscalizado estratégico. Y para esto, todos aquellos agentes y apoderados aduanales señalarán en el pedimento del régimen aduanero destinado que solicitan para las mercancías, es decir, cuál de todas estas clasificaciones que ya les mencioné son las que encuadran dentro del transporte o dentro del otorgamiento de las mercancías para que luego entonces sea bajo protesta de decir verdad que van a realizar el cumplimiento de las obligaciones y formalidades que dependiendo de la clasificación, pues la misma ley establezca, incluyendo, claro está, el pago de las cuotas compensatorias o, repito, de los impuestos que emanado de esta clasificación, pues les sean atribuidos. También es importante que nosotros conozcamos en qué consisten los regímenes definitivos. Cuando hablamos de los regímenes definitivos, se dice que los regímenes tanto de importación como de exportación de mercancía serán sujetos a lo que se contempla dentro de la ley aduanera y para ello los clasifica tanto como el pago de los impuestos al comercio exterior, también las cuotas compensatorias, el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulación y restricciones no arancelarias y también todas aquellas formalidades que puedan ser tomadas en cuenta o que deban ser tomadas en cuenta para que exista el despacho. Después se encuentra el régimen de importación definitiva. Y vamos a entender por régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia extranjera para que en un momento pueda permanecer en el territorio nacional, pero ojo, por tiempo ilimitado. Por eso se dice que es un régimen de importación definitiva, porque ya no va a salir de nuestro país de origen. Después nosotros encontramos que existe este régimen de importación definitiva, como ya te comentaba, ¿no? Tiene esa función o esa finalidad para que luego entonces no puedan generar otro impuesto por regresar al país de origen la mercancía que en un momento dado ha ingresado. Existen también los regímenes temporales. Cuando hablamos de los regímenes temporales, se dice que las importaciones temporales de mercancías que tengan una procedencia extranjera no se pagarán o no pagarán los impuestos al comercio exterior, ni tampoco las cuotas compensatorias con determinadas excepciones. También se cumplirán las demás obligaciones que se encuentren debidamente señaladas en materia de regulación y de restricciones no arancelarias y las formalidades
para el despacho de las mercancías que sean destinadas para un régimen temporal. Por ende, se debe regular como régimen de importación temporal la entrada al país de mercancías, es decir, todo aquel producto que ingresa a nuestro territorio mexicano, pero a diferencia del anterior, este es por tiempo limitado y que tienen un fin en particular, siempre y cuando, una vez que cumplieron ese fin, retornen al extranjero en el mismo estado en el que ingresaron a territorio mexicano. Este régimen de exportación temporal encuentra su soporte en el artículo 113 de la ley aduanera, en donde nos señala que la exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas deberá ser sujeto, uno, al no pago de los impuestos en materia de comercio exterior, y dos, se cumplirán las condiciones y las obligaciones en materia de regularización o de regulación y de restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías que van a ser destinadas para el régimen de exportación temporal. Ahora bien, cuando hablamos propiamente de este régimen de exportación temporal, vemos que es todas aquellas circunstancias o toda aquella exportación temporal que, repito, vaya a retornar al país en el mismo estado. También se reconoce a la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas para permanecer en el extranjero por un tiempo determinado y con una finalidad específica, siempre y cuando en el mismo sentido vuelvan a retornar a nuestro país sin que para ello sufran alguna modificación. En ese sentido, bueno, el artículo 116 de la ley aduanera menciona que para que pueda autorizarse la salida del territorio nacional de las mercancías bajo este régimen, es decir, bajo el régimen de exportación temporal, la ley establece determinados lineamientos o pasos a seguir. Primero, que pueda ser hasta por 3 meses. Dentro de 3 meses entran las de remolques y semirremolques, incluyendo todos aquellos que son diseñados y utilizados exclusivamente por el transporte de contenedores, y hasta por 6 meses cuando sean las de envases de mercancía, las que realicen los residentes en México sin establecimiento de permanencia en el extranjero, las de muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercancías, las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, y siempre y cuando no se utilicen en la industria cinematográfica y su exportación se efectúe por residentes en el país. Hasta por un año las que se destinen a exposiciones, convenciones, congresos internacionales o algún evento cultural o deportivo. También por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría de Economía y por las mercancías que en un momento dado pues sean establecidas bajo el mismo eje, y se señalarán cuando las circunstancias económicas así lo ameriten. Obviamente deberá tener esta aceptación o reconocimiento la Secretaría del Comercio y Fomento Industrial. También es importante que nosotros conozcamos que existe una base gravable para los impuestos del comercio exterior, y por tanto, cuando se habla del impuesto general de importación, la base gravable del impuesto general de importación se encuentra regulada también en la ley aduanera, y esta nos dice que se debe tomar en consideración primero el valor en aduana de las mercancías, es decir, el valor que ya se encuentra establecido mediante una tarifa, dependiendo, como hace rato ya comentábamos, la clasificación que bajo protesta, decir verdad, la persona que esté realizando la entrada o salida o el transporte de la mercancía manifieste que es para ese fin. Entonces, cada una de estas clasificaciones va a tener un monto por concepto de impuesto, ¿verdad? Entonces, aquí por eso se establece este valor en cuanto a la aduana de las mercancías. También existe o se debe tomar en cuenta para la base gravable el valor de la transacción. Otro elemento es el precio pagado por las mercancías a importar. Otro elemento es el precio total de las mercancías importadas. Y para ello, a veces también se deben de tomar en cuenta los programas de apoyo empresarial. Y esto es con el único fin de poder impulsar la economía del país ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía, ¿no? Por ello se dice que impulsa la economía, toma en consideración el Ejecutivo Federal, porque es a partir del reconocimiento o del acuerdo que en un momento celebre quién, pues nuestro presidente de la República, porque es el que está facultado para poder celebrar estos tratados internacionales. Luego, entonces, a través de la Secretaría de Economía, ¿por qué? Porque es quien crea todos aquellos programas que puedan facilitar tanto la entrada como la salida de mercancía, ya sea de nuestro país, y obviamente
hacia los países del resto del mundo, ¿no? Todo ello encuentra su soporte a través de la ley del comercio exterior, ¿no? En donde se encuentran de manera señalada cuáles van a ser los objetivos del fomento al comercio exterior. Cuando hablamos de estas empresas de comercio exterior reconocidas por sus siglas ESEX, vemos que este registro del comercio exterior o de las empresas del comercio exterior es un instrumento de promoción a las exportaciones, a través del cual las empresas comercializadoras pueden acceder a los mercados internacionales con determinadas facilidades administrativas, pero también con apoyos financieros de la banca de desarrollo. Existe dentro de este programa de importación temporal para producir artículos de exportación que se le conoce como PITEX. Cuando hablamos de estos PITEX, es quienes importen temporalmente mercancías y que deban estar obligados al pago de impuestos generales de importación siempre y cuando la mercancía sea posteriormente exportada o retornada a los Estados Unidos de América o Canadá, pueda ser utilizada como material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada o retornada a los Estados Unidos de América o Canadá, o en su defecto pueda ser sustituida por una mercancía idéntica o similar utilizada como material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada o retornada tanto a los Estados Unidos de América como Canadá. Vemos pues apreciables maestrantes, que si bien es cierto, aquí ya estamos hablando o reconociendo tanto los antecedentes del comercio exterior en México, cómo se va gestando, cómo propicia propiamente a partir de la colonia española, cómo empiezan también a apoderarse no únicamente de nuestros metales o piedras preciosas, sino también de nosotros como personas, ¿no? Como nativos, cómo nos condicionan a la mano de obra, cómo no existe el pago correcto, cómo también a partir de todos estos efectos que traen los movimientos revolucionarios, perdón, en varias partes del mundo, empieza a gestarse una necesidad de poder regular en materia jurídica y luego entonces también a partir de la revolución industrial marca un antes y un después en la economía internacional y que propiamente en nuestro país a partir de 1810 con este proceso revolucionario o estas formas de reconocimiento para lograr una igualdad pues también, ¿no? Se empieza a aperturar nuestro país a nuevas opciones o a nuevas oportunidades o demandas de un intercambio comercial. Ya se abre también los mares no únicamente para España, sino que también se empieza a reconocer en este caso a Estados Unidos y luego entonces a España, perdón, a Inglaterra, a Francia, en donde ya empezamos a ver otras opciones para que exista un acrecentamiento monetario y que este también devenga en cuestiones positivas para que nosotros podamos también hacer uso de nuestro recurso y podamos también obtener beneficios de otros países, empiezan a cobrarse ¿no? impuestos o arancelarios con los cuales pueda en un momento lograr un equilibrio comercial, como también se va gestando la creación de leyes aduaneras, la creación del comercio exterior, la creación también de reglamentos, ¿no? Que hasta hoy en día pues nos rigen y que son de vital importancia para que exista en ese mismo sentido derechos y obligaciones, tanto para todos aquellos estados, hablando como países, que en un momento dado pues decidan celebrar un acuerdo o un tratado internacional. Vemos pues apreciables maestrantes que estos y otros temas son los que vamos a continuar disertando de manera muy puntual, tanto en nuestras sesiones virtuales como también en nuestra siguiente sesión virtual. Que tengan excelente día y les deseo el mayor de los éxitos, quedando como siempre a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente día. Hasta luego.